Voy a compartir pantalla, si me permite, a ver, creo que lo tengo acá. A ver. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer de... Acá se me fue. Un segundito. Capítulo 3 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13, ¿sí? ¿Lo apago? Sí, por favor. Capítulo 3, ¿tenés ahí tu Biblia? Versículo del 7 al 13. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te daré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y me encanta poder profundizar y pensar, ¿no?, de este mensaje, ¿no?, el mensaje a las iglesias, ¿sí? Este es el anteúltimo mensaje a las iglesias en este tiempo, a los del Asia Menor, ¿no? Pero, ¿por qué quería enfatizar y enfocarme mucho en esto, lo que es el mensaje a Filadelfia? ¿Saben por qué? Yo quisiera abrir mi corazón, porque este es el mensaje más hermoso de todo lo que encontramos dirigido a las 7 iglesias. Y así como fue hermoso para mí, ojalá que lo pueda hacer para vos, pero es el mensaje más hermoso. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna queja que tenía para esta iglesia. Entonces, que podamos decir, bueno, mira, este no tenía nada en contra, ninguna queja el Señor Jesús para esta iglesia, ¿no? Y que quizás lo pueda hacer también para nosotros, que no tenga nada para decir, que no tengamos nada oculto, que no tengamos nada en contra, ¿no?, que fuera de la voluntad de Dios. Que no tengamos ningún pecado escondido bajo la alfombra, que no tengamos ningún pecado que no hemos confesado, ¿sí? Y que estemos algo en oscuridad. Entonces, esto es el mensaje para vos y para mí que tiene el Señor Jesús, ¿sí? Y me gusta pensar de dónde estaba situada, ¿no? Ahí vemos la ubicación de todas las iglesias, ¿no? Esta iglesia es conocida, ¿saben cómo qué? Como Al-Azehir, ¿no? Es conocida como Al-Azehir. ¿Qué quiere decir? Esa Al-Azehir es conocida, es el nombre de Filadelfia, queda en Turquía. Hoy es conocida como ese nombre, Al-Azehir. Si vos googleás, ¿no?, ahí es el mapa antiguo de Filadelfia, ahí está como estaba la iglesia en ese tiempo, ¿no? Pero hoy es conocida como Al-Azehir y queda en Turquía. Es fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II. Este le dio el nombre por amor a su hermano. Y esto es lo que me gusta de esta iglesia. El nombre de Filadelfia significa el nombre
amor a su hermano. Y que esto puede hacer nuestro sentir, por algo el nombre tenía ese nombre, ¿no? El que ama a su hermano, ¿no? La ciudad es probablemente mejor conocida como una de las 7 iglesias del Asia Menor, ¿no? Que estaba situada en este templo. Estaba reconstruida por Tiberio tras 2 devastadores terremotos en los años 17 y 23 después de Cristo. El cristianismo ahí fue cuando se apoderó más tarde de otras ciudades, ¿no? En los primeros días. Dice que la ciudad esta de Filadelfia, vamos a pasar alguna foto, ahí está el mapa actual. Hoy, si vos googleás y buscás Al-Azehir, ¿no? Como está el coso, es el mapa actual de Filadelfia. Este nombre está localizado, este lugar está a 45 kilómetros sería al sudeste de Sardi, de la iglesia que vimos el lunes pasado, no el anterior, ¿sí? En el Asia Menor, ¿sí? Entonces, ahí queda a 43 kilómetros. Ay, perdón. No sé qué toqué ahí. Ahí. Bien. Siguiente. Esta es una de las ruinas de Filadelfia. Si hoy en la actualidad es esto lo que uno puede encontrar, si uno va a hacer un viaje por Turquía en la parte de Asia Menor, en la parte no europea, sino de la parte de Asia, porque se acuerdan que Turquía está dividido, que separa el Bósforo del Estambul en la parte europea y la parte de Asia, ¿sí? Eso queda todo Turquía, queda en 2 continentes Turquía, y esto queda en la parte de Asia, y unos 45 kilómetros al sudeste de Sardi. Quedaban muy cerca las iglesias, una de otra, ¿sí? Ahora, bueno, ahí dice, yo tengo acá anotado, después yo se lo voy a dar el bosquejo, ¿no? Como se lo hago siempre, dice que ahí vemos que al no haber tenido heredero, Átalo III, que era uno de los últimos reyes de la dinastía de Pérgamo, donó su reino, incluida Filadelfia, a sus aliados romanos cuando murió. Y Roma estableció entonces la provincia de Asia en el año 129 para culminar. Y ahí vemos distintos tipos de ruinas, ¿no? Ahí vemos las ruinas de Filadelfia, como se ve que hay como un city tour para que puedan ir y sacarse fotos, y todo esto es lo que está sobre la roca. Ahora, volviendo un poco a la epístola, a lo que acabamos de leer, tenemos que decir que Filadelfia se caracterizaba, ¿saben por qué? Por su fidelidad. Y esto, les vuelvo a decir que esto es lo que más me hizo un poco de ruido, decir, bueno, a mí me han hablado y me dijo, bueno, ¿será que vos sos fiel en todo? Fiel. Y entonces esto que se caracterizaba porque eran fieles los de Filadelfia, yo digo, yo quisiera ser, o quisiera estar dentro de ese grupo de creyentes de Filadelfia, ¿sí? Que permanecían fieles a pesar de todos los problemas que había. Ellos se permanecían fieles, ¿no? Y había un grupo que se llamaba Mentirosos, que era más adelante lo vamos a ver y profundizar. Ese grupo de mentirosos que eran judíos convertidos, pero eran mentirosos, ¿sí? Había esto de que se caracterizaba como mentiroso. Entonces, esta iglesia, el Señor no tiene nada por decir. ¿Por qué? Porque ellos se mantenían fieles. Por eso se caracteriza por la fidelidad, ¿sí? Esta iglesia, al igual que habíamos estudiado como la iglesia de Esmirna, son 2 iglesias que no tenían ningún tipo de queja, ¿no? Habíamos dicho que Esmirna tampoco tenía nada de queja, tenía cómo se presentaba el Señor Jesús, ¿no? Su título, su elogio, tenía su recompensa, su exhortación. Entonces, eso es lo que tenían para esa iglesia. Y para esto lo mismo, no tiene ninguna queja, al contrario, tiene elogios, ¿no? Y cualidades sobresalientes para la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Así que, vista actual de la ciudad, Al-Azehir, es todo esto, ¿sí? Y el hotel que es más actual en ese lugar es este tipo de hotel como se usa ahí. Nosotros tenemos un hermano que ha pasado por nuestra iglesia, que es Gustavo Valls, que él está en Libia, y así son los lugares donde frecuentan, ¿no? las reuniones, que son a veces abajo de algún sitio, algún lugar, escondido, no está abierto abierto de una congregación.
Pero déjame decirte que en Turquía hay dos, ¿era? ¿No? Dos o tres, no me acuerdo, dos o tres, cuatro iglesias cristianas avaladas por el gobierno. Que son, hay cuatro iglesias, esto es sorprendente, hay cuatro iglesias que están, digamos, fueron a habilitarla, ¿no? Quedan dos, no, las cuatro quedan del lado de Estambul, Turquía, ¿no? Que es la del hermano Carlos Madrigal. No, estaban del lado del lado, sí, me corrige Laura. Nosotros fuimos a esa iglesia. Nosotros fuimos, por la gracia de Dios, pudimos ir a la iglesia en Turquía, ¿no? La iglesia de Carlos Madrigal, de creyentes, ¿sí? Es un lugar que está él con sus otros hijos en esas cuatro denominaciones, que son todas las mismas, nada más que hay cuatro grupos, ¿no? Cuatro iglesias. Y las cuatro están habilitadas, abiertamente, que pueden congregar, pero cada día que hay reuniones en esa iglesia, hay policía custodiando y cuidando a la iglesia, ¿sí? Así que esto es una obra de Dios, es una iglesia joven, ¿no? Pero es en el único lugar en Turquía que están habilitadas esas iglesias, ¿sí? Carlos Madrigal es español, se casó con una centroamericana, pero no recuerdo si era... Sí, pero pensás que hace 2000 años, recién ahora y poco. Claro, me dice Lau que en 2000 años nunca hubo iglesia, es algo que hacen esto de que fue de la cuna, ¿no? De las primeras iglesias. Claro, fue un lugar de origen de estas iglesias y por 2000 años no hubo iglesia y después, por la gracia de Dios, abrió un abanico con este hombre, este gran siervo de Dios, que pudo habilitar y hacer todo bien para poder congregarse a creyentes. Así que eso me quedó impactado. Así que bueno, este es un hotel que queda ahí en Filadelfia, ¿sí? Y vamos al... Perdón, Guille. Sí. ¿No escucharon nada de un ministerio ahí que se llama Preciosa Sangre? Vos sabés que había un colombiano que con él fue el único, ¿no? Y la mujer de Carlos Madrigal, que era centroamericana. Justo cuando nosotros fuimos, él no estaba, Carlos Madrigal, justo se había ido, nosotros habíamos ido de España exclusivo a Turquía por recomendación, y justo él había viajado ese mismo día para España. O sea, nos cruzamos. Y la mujer estaba esperándonos en su iglesia, ¿no? Nosotros fuimos en un bus hasta ese lugar, y bueno, por ahí la entrada es un poco inhóspita porque quedaba como en un pasillo y al fondo, ¿no? Pero estaba el cartel que decía Iglesia Cristiana Evangélica. A mí me asombró en turco, ¿no? Pero la traducción era Iglesia Cristiana. Y bueno, había un colombiano, y a esto voy a lo que me preguntás, había un colombiano que sí, había uno o dos ministerios y me parece que uno era ese, Preciosa Sangre. Sí. Porque estuve escuchando de ellos y tienen consejos muy, muy prácticos y mensajes muy lindos. Un ministerio precioso es. Y bueno, ellos explicaban que es uno de los países menos evangelizados del mundo. Y bueno, y tienen un ministerio así, asistiendo a iglesias y todo. Sí. Bueno, hermoso. Si quieren les paso el contacto. Si vienen el lunes, les voy a enseñar la Biblia que nos regalaron, toda la Biblia en turco, para que la lean ustedes. No, yo no entiendo, no sé ustedes, pero no entiendo. Pero nos encantó, no saben cómo nos recibieron. Y es como en Europa, ahí en la congregación, después del culto, es normal y habitual que después del culto se juntan a almorzar todos juntos. O sea, todos los domingos, vos mirá esto, a mí me encanta, ¿no? De ver que esos hermanos, que habían unos 30, 40 personas más o menos, ¿no? Sí. Aproximadamente. Tengo la filmación, después el lunes les voy a enseñar. Tengo todas las filmaciones de la iglesia, las alabanzas en vivo, batería, guitarra, todo, ¿no? Proyección, bancos de coso, vitró, hermoso. Y
las canciones eran alabanzas que conocíamos el sonido. Y la cantábamos en español y ellos la cantaban en turco. O sea, ¿sabés qué fue lo más? Y con esto quiero, después seguimos cualquier cosa. Lo que más que la mujer me traducía de turco a español. Muy poco porque le costaba mucho traducir. Me dice, disculpame, me dice, yo hablo centroamericana, no me acuerdo si era venezolana, colombiana, casado con Carlos Madrigal, que era español. Y me dice, disculpame, yo entiendo perfectamente el turco, pero me cuesta mucho poderte traducir, me dice. Así que me traducía aparte. ¿Saben qué fue lo que se predicó ese día que fuimos nosotros? Juan 3:16. Impresionante. Vos decís, ¿cómo puede ser que Dios sea tan bueno y que diga, no, hablando acerca del amor? Y yo la escuchaba a ella, y lo tenemos hasta grabado, no sé si todavía está en la grabación de que ella me traducía, y decías, ¿cómo puede ser que, y ponían la proyección con todas las letras, ¿no? Turcas, escritas de una forma, ¿no? Y cómo puede ser que hablen de ese amor, ¿no? Que estaban predicando el Evangelio, ¿no? Con Juan 3:16, solo ese versículo. Yo lloraba estando ahí en ese lugar, y después en el almuerzo, que también fuimos invitados, ahí pude hablar con otro hermano que era colombiano y otro, después eran todos turcos convertidos al cristianismo. Ustedes piensen que es un lugar hiperpoblado musulmanes. Ahí van todas las mujeres tapadas, el hombre, bueno, ustedes saben que esa religión, ellos están, la mujer como que no tiene peso, no tiene valor, no tiene nada. Entonces, que vos veas una mujer sola, ¿no? Siempre está acompañada con una que sería su hija ¿no? O quizás la otra esposa del musulmán, y todas tapadas. Nunca vas a ver una mujer sola. Y acá las mujeres iban solas, ¿no? A su congregación o el matrimonio, y eso me llamó mucho la atención eso, ¿no? Así que bueno, me encanta que ustedes piensen de que hay en Turquía, en toda Turquía, haya 4 iglesias cristianas. De Carlos Madrigal con sus 3 hijos, ¿no? Una en cada célula en distintos lugares de Turquía. Pero y que pudo haber hecho todos los papeles. Después me dice, me encantaría que esté mi marido para contarte lo que fue la odisea de poder habilitar la iglesia abierta, ¿no? Y bueno, pero bueno, eso quedó, me dice, para otro viaje. Así que bueno, Bosquejo de Filadelfia, su título, ahora cómo se presenta el Señor Jesús para la iglesia esta, los elogios que tiene para esta iglesia, y el punto 3, que presten atención, que tiene una promesa y una exhortación en el mismo pasaje que vamos a ver, y luego tiene una recompensa que tiene para esta iglesia, ¿sí? Así que estás metido en el tema, vamos a ver esto que es importante, ¿sí? Este mensaje de esta iglesia es un mensaje de amor y de ánimo, y más que todo de promesa, ¿sí? El mensaje que tiene el Señor Jesucristo para esta iglesia puntual es un mensaje de amor, de ánimo, pero especialmente de promesa, ¿sí? Así que podamos pensar en esto, ¿no? A ver, ¿qué va a tener, ¿no? Este mensaje para mí? Bueno, va a tener un mensaje de amor, un mensaje de ánimo, ojalá que sea de ánimo como lo fue para mí, y un mensaje que tiene una promesa para vos y para mí, ¿sí? Así que vamos a volver de vuelta a la Biblia, si tenés ahí, vamos a leer, dice así. Tenés ahí, verso 14, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, él dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. El título con respecto, ¿no? Tiene cualidades, ¿sí? El título, cualidad con respecto a su carácter, ¿no? Vamos a ver cómo dice el santo, ¿no? El verdadero, ¿no? Declara también una autoridad y una deidad, ¿sí? El primer punto, la cualidad con respecto a su carácter, ¿sí? ¿Qué declara? ¿Qué declara? ¿Sí? Estas 3 cualidades con la persona de Jesús, 3 cualidades. Mirá cómo dice, lee ahí tu Biblia. El santo, ¿sí? El santo. Verdadero, ¿sí? Y también declara también una autoridad y una deidad. Pero vamos a unos pasajes en la Biblia. ¿Quién me puede leer 1 Pedro 1:16?
Primera de Pedro 1:16. Y yo voy a leer otro versículo. Primera de Pedro, el que tiene activo el micrófono, si lo tiene desactivado, y que lo pueda leer, ¿sí? Acerca de lo que quiere decir el santo, ¿no? ¿Qué dice? Primera Pedro. Dice acá, sed santos porque yo soy santo. Bien. Ahí Pedro le está diciendo en la primera epístola, sed santo, ¿cómo? Porque yo soy santo. Bien. El Señor Jesús dice, sed santo a vos y a mí, porque yo soy santo, ¿no? Entonces, así como les habla, ¿no? Cómo se le presenta a esta iglesia, por eso es el título, ¿no? Cómo se declara, dice, sed santo, porque yo soy santo, con una cualidad con respecto a su carácter. Luego dice, verdadero, que es la verdad, ¿no? No es un hombre que miente, mi hijo del hombre que se arrepienta. No hay otro título mejor para dirigirse a una iglesia que se distingue por su santidad y por su fidelidad a la verdad, ¿sí? El verdadero, ¿no? El verdadero hablando acerca de que Él es la verdad, ¿no? Y hay un montón de pasajes en la Escritura donde Jesús dice, yo soy la verdad. Juan 14:6 podemos citar, y hay un montón de versículos que no vienen al caso, pero piensen de que Él hablándole, diciéndole en Juan capítulo 14, verso 6, diciéndole que yo soy el camino y que yo soy la verdad. Y él que dice que yo soy la verdad, no dice en mí está la verdad. ¿Para qué se me pasó? No sé por qué se me va. Perdón. Yo soy la verdad, dice. Entonces, como Él es el verdadero, no hay otro hombre para que mienta, ¿no? Como esto de que poder decir que Él es la única verdad para dirigirse a esta iglesia. Y en el último punto, que es declara una autoridad y una deidad. En Apocalipsis 6, versículo 10, habla acerca de esta autoridad y deidad, ¿sí? Apocalipsis 6:10, yo te lo leo. Dice, y claman al gran voz, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿No? Hablando acerca de una declaración de autoridad y deidad. ¿Hasta cuándo? Y dice, Señor, santo y verdadero, ¿sí? Y vamos a comparar, ¿no? Hablando acerca de esto, lo que quiere decir Isaías 6:3 y 40:25. Isaías 6:3 y 40:25. Voy a citar estos versículos porque esto es lo que nos puede llegar a decir, bueno, cómo se presenta, ¿no? Él en esta iglesia, ¿sí? Isaías habla, a ver, un segundito. Isaías, ¿lo tenés ahí? Isaías Sí. 6. Isaías 6:3 y 40:25. Yo leo 40:25. Alguien que me lea Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el 40:25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararé? Dice el santo, ¿sí? Así que, hablando acerca de esto, de ver cómo él tiene esa deidad, ¿no? Y esa autoridad, ¿no? Es una cualidad con respecto a su carácter. Así es como se presentaba. Y luego dice el 7, dice, el 3:7 dice, el que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene la llave de David. Bueno, esto es una profecía que no la vamos a leer, que está en Isaías 22, si lo querés anotar, del 20 al 25. Él habla de una profecía, ¿no? El que tiene la llave de David. Él es el que tiene esa llave. No sé si se acuerdan ese pasaje de Isaías 22, hablando acerca de que él tiene esa llave. Yo solamente voy a 22, Isaías 22. Isaías 22 dice, el que en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilisías, y le vestiré la vestidura y lo ceñiré y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Acá habla, ¿no? Hablando de una profecía,
Entonces vos pensás que Juan, exiliado, habiendo sido perseguido en una isla, solo, ¿no? Y que se le presenta el Señor Jesús y le dije que escribe esto que te voy a decir, ¿no? Y se le presenta al ángel y escribe al ángel que está a las 7 iglesias, ¿no? Y que se presenta de esta forma, el que tiene la llave de abrir, él es el que tiene la llave que abre y que cierra, ¿no? Haciendo de esta profecía. Y se la dio con respecto a Eliaquín, dice hijo de Asía. Ahora, el otro dice, él abre y ninguno cierra, dice el 7 del capítulo 3 de Apocalipsis que estamos estudiando, él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Lo mismo que lo que leímos recién en Isaías. Esto no declara, presta atención, esto no declara su capacidad, sino su actividad como mayordomo, como administrador de su Padre. O sea, el Señor Jesucristo es quien tiene esa autoridad. ¿Sí? El Señor Jesús es el que tiene. No está declarando su capacidad, sino su actividad como mayordomo, como administrador de su Padre. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bárbaro. Esto nos da, no sé si vos al leer esto en el versículo 7 dice, esto dice el santo, esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto lo que nos da es seguridad. O sea, y esto es lo que quizás quiero transmitir. Porque uno pasa por pruebas, uno pasa por dificultades, por diferentes situaciones y demás, y a veces uno en la mente empieza las preguntas sin respuesta, ¿no? Y quizás con todo esto que nos atormenta un poco, es la realidad, nos da un poco de inseguridad. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Y quizás, no sé si te pasa, pero por ahí otros piensan, ¿y qué va a pasar con nuestra economía cuando se levante todo? Y el dólar, y todas las cosas que está pasando, las muertes, los robos, las inseguridad, la salud, las clases si empiezan, los chicos, y tantas cosas que se nos puede pasar por la cabeza y nos da como una inseguridad. A mí me pasa, no sé a vos. Pero a mí me da como una seguridad. Pero yo al leer este versículo 7 de este capítulo, a mí me da como una seguridad, ¿no? Que las pruebas, ¿no? Yo tengo que estar confiado. Yo tengo que estar, porque Él tiene la llave de las cosas. Él quiere que todos nuestros problemas se lo acudamos a Él, que se lo pongamos a Él y que Él haga. ¿Sí? Despojado de todo peso que nos asedia. Ese versículo de Pablo que lo ponemos todo el tiempo en la mente, decir, Señor, no puedo llevar con ninguna carga. Esto a mí no me pertenece. Llevar esta carga, este problema, esta angustia, este temor, este miedo a la vida, miedo a la muerte, me despojo de todo peso que me asedia y prosigo a la meta, ¿no? Bien, seguimos. Dice ahí su cualidad con respecto con respecto a su posición divina es lo que acabamos de leer, ¿no? Acerca de la autoridad y la deidad, como leímos en Isaías 6:3 y 40:25, ¿sí? Cristo alaba a esta iglesia por esto, ¿no? Por eso se presenta de esta forma. Y luego el elogio, ¿no? Dice Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, y aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta. Presta atención. Dice, yo conozco tus obras, le dice a la iglesia, a los creyentes de esta iglesia. Yo conozco lo que haces, ¿no? Yo conozco todo tu hacer, todo lo que vas haciendo en esta iglesia, yo la conozco, tus obras. Y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora vamos, la cual nadie puede cerrar. Mirá lo que dice el Señor Jesucristo. Yo te he puesto adelante de tus ojos, adelante tuyo, una puerta abierta. ¿Sabes qué? Que esa puerta abierta nadie la va a poder cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿no? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vos mirá qué fidelidad que tenía, qué fieles que eran estos creyentes. Ahora, nosotros si estuviéramos ahí, ¿hubiésemos actuado igual que estos creyentes? Yo no sé si hubiese actuado igual, perdón. Yo soy auténtico, transparente, y si vienen persecuciones, si había que negar a Jesús, que con esto no estoy diciendo que mi fe es blanda, pero hay que estar, ¿no? Permanecer fieles cuando se te viene la noche. Permanecer fieles cuando ves que están muriendo todos los que están con vos en la iglesia, ¿no?
y ellos permanecían aún así fieles. También porque se levantaban mentirosos judíos que decían, no, pero Jesús solo no, y metían cosas, y vos firme con la bandera, el estandarte de Jesús, Jesús mi Señor, y no hay otra cosa, no hay otro condimento a lo que creo. Permanecían fieles. Y esto me anima a que todo, a pesar de si no llego a fin de mes, si me cuesta pagar los impuestos, si no sé qué va a pasar mañana con el dólar, y si esto, y ahora no puedo comprar más, y así, bueno, ellos se permanecían aún así fieles, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras, ¿no? No solo por su apariencia, o sea, las obras de Filadelfia, presten atención, las obras de Filadelfia eran evidentes delante del Señor Jesús, eran evidentes, no solo por su apariencia, sino por su valor interno. Y esto es lo que uno tiene que pensar, ese valor interno que tenían esta iglesia. Tenían un conocimiento íntimo de la palabra de Dios y tenían un conocimiento sobrenatural del Señor Jesucristo, ¿sí? Y ellos se permanecían fieles, ¿sí? Trabajaban para su gloria porque el Señor le reconoce, yo conozco tus obras. Ellos conocían, no como ellos trabajaban para la gloria. O sea, ¿qué quería? Si lo abarcamos ahora, ellos sabían que evangelizaban y discipulaban iban de la mano. Yo no puedo ganar un alma para Cristo y dejarlo ahí, bueno, ya está, me quedo bien, esa paz que me da el Señor, esa alegría, ese gozo de que esa persona se rindió ante los pies, reconoció sus pecados, le confesó, le recibió, y amén, tenemos un alma más para el cielo, en el cielo están de fiesta. Eso está bien, pero yo no puedo dejar eso, porque va de la mano. Yo le tengo que dar ese alimento espiritual, tengo que discipularlo. Yo no puedo dejar, yo me imagino en mí, ¿qué pasaba si Germán y Ana, ellos venían ese lunes 12 de marzo y me presentaban el Evangelio y ellos no venían a darme ese alimento que necesitaba? Y quizás era salvo porque había entendido el mensaje, pero nunca tenía crecimiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos lleva a decir, bueno, que el Señor conoce tu obra y mi obra, es que la hagamos completo, que no la hagamos a media. Si sabemos que hay que evangelizar, si llevé a una persona para Cristo, bueno, yo le tengo que, aunque sea, ¿no?, ir a visitarlo y hablarle y decirle, mira, ¿te parece poder estudiar? No una vez por semana, cada 15 días, vamos a hacer esto, vamos a estudiar, mirá lo que, y para que él tenga convicciones firmes y que sabe cualquier problema que pueda acudir a la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, esto tenía para elogiar Jesús a la iglesia. Era una iglesia de obra y fruto espiritual, eran de olor grato, dice, ¿sí? El Señor se gozaba con lo que hacía esta iglesia. Y yo creo que también se goza con lo que hace nuestra iglesia. Porque aún así, que nos arrinconó con esta pandemia, no nos congregamos, no nos vemos, estamos como aislados. Aún así, nosotros seguimos avanzando. Muchas personas han conocido al Señor. Y creo que fue como un avivamiento también para nosotros. Porque estábamos en quietud en nuestra iglesia. Muy poco evangelizamos. Si no venía una fecha especial, nos salíamos a evangelizar. Y yo soy el primero en decir, si no hay un evento, no salgo a predicar, no salgo a evangelizar, y lo sé. El Señor se gozaba. Quería a la gente de Filadelfia que engrandecer el nombre de Jesucristo. Eso es lo más importante que uno tiene que saber. Él ve, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿A qué se está refiriendo de la puerta abierta? ¿A qué se refiere? A ver, piensen. ¿A qué se refiere? Dice así el verso 8, ¿no? He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Déjame de... La puerta de salvación. ¿Cómo? La puerta de salvación. No, si ellos eran creyentes. Ah. He puesto delante de él. Bueno, hay muchas versiones, ¿no? No quiero por ahí detenerme tanto en esto, pero sí queremos ponerle yo, como te preguntarás vos, ¿qué quiere decir que el Señor Jesús le puso una puerta abierta delante de ellos y que no la puede cerrar y que por más que tengan fuerza,
no la pueden cerrar. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, algunos creen, ¿no? Hay muchas versiones, muchos estudios de la Biblia que sacaron su conjetura y bueno, ¿cuál es la verdad? La tiene el Señor Jesús. Nosotros podemos ver con estos estudiosos de la Biblia, ¿no? Eruditos, algunos creen que en las autoridades judías habían excluido, presta atención, a los creyentes del pueblo de Dios. En realidad es el Señor Jesús quien, la verdad, proporciona el acceso a la Nueva Jerusalén, ¿no? Como dice después al final. ¿Se entendió? Mira, te lo vuelvo a explicar. Algunas autoridades de ese momento, judías, ¿no? Obviamente, habían excluido, habían sacado, habían separado a los creyentes del pueblo de Dios, ¿no? Lo habían sacado. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí? Porque algunos judíos que no creían en el Señor Jesucristo como su Salvador. Ellos creían que Jesús vino, que muchos lo vieron resucitado, pero como que no estaban convencidos. Entonces como que había algunos que querían meter como el diablo mete la cola, bueno, ellos querían meter y querían negar que era suficiente el Señor Jesús, ¿no? Entonces, Él no es el que tiene la entrada para que vos vayas al cielo. Él no es el puente, Él no es el único camino. Sí, Él vino, murió, pero eso es lo que dicen algunas cosas. Otros interpretan que esta puerta abierta como una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación. Otros creen eso. ¿Sí? Es muy fino y es muy delicado. A mí no me gustaría poder decir, bueno, yo pienso esto, ¿no? El Señor Jesús, Él el que tiene la verdad, como leímos en el verso 7, que Él es el santo, es el verdadero, tiene la deidad, la autoridad, y tiene esto de poder decir, Él es el que tiene la puerta, la llave de David, la puerta abierta que Él la abre y que vos y yo no la podemos cerrar. ¿Qué quiere decir? Es la entrada al cielo, ¿no? Es la entrada al cielo de decir, bueno, ¿quién va a estar en la Nueva Jerusalén? ¿Quién va a estar en el cielo caminando por las calles de oro, todo de oro? Bueno, aquel que creyó en el Señor Jesús, ¿no? Y que sabe que por más que las obras sean buenas, como esta iglesia, no tenían la entrada asegurada. ¿Se entiende lo que quiero decir? No tenían. Ellos estaban suficientes, o sea, por más que pasen problemas, dificultades, ellos se permanecían fieles. Pero piensen esto. Si vos decís, bueno, yo me voy a permanecer fiel, no voy a pecar para ganarme el cielo, ¿no? Entonces, por ahí hay muchas iglesias, muchas denominaciones que piensan esto, ¿no? Porque sacan en la Biblia, incluso vos sacás versículos, no fuera de contexto, ¿no? El que permaneciera hasta el fin será salvo. Es un versículo sacado del contexto. Vos y yo tenemos que permanecer fiel hasta el fin para ser salvos. Eso no es lo que dice la Biblia. Y así un montón de cosas, denominaciones que piensan que vos te tenés que permanecer fiel porque si no, no vas a entrar al cielo. ¿No? El cielo nosotros lo tenemos asegurado, tenemos la esperanza, la bendita esperanza por la gracia cuando llegó un día en nuestro corazón. Porque sabemos que no es por obras. Ahora, también en otra postura de estos estudiosos dicen que indica que el Señor puso el don, el regalo, ¿no? Que permanece para esta iglesia y para nosotros, en la cual puede uno confiar, ¿no? Es una declaración de fidelidad, ¿no? Que el Señor les da de esto de abrir esta puerta para probar su fidelidad. ¿Se entiende? Como que el Señor puso este don, este regalo, ¿no? Permanente a esta iglesia, ¿no? Para comprobar o para ver y confiar, ¿no? Como una declaración de fidelidad, ¿no? Que el Señor les abre la puerta para probar su fidelidad. Este don que le dio a esta iglesia es la puerta para la predicación del Evangelio, ¿sí? Para la predicación del Evangelio. Pero Satanás no puede cerrar la puerta. Satanás no puede cerrar la puerta. Debo predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Esto es lo que me lleva a pensar, ¿no? De que nadie, por más que el Satanás quiera cerrar la puerta, vos y yo tenemos que estar seguros de que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, que vamos a pasar la eternidad con el Señor Jesús.
Eso tenemos que estar convencidos. Ahora, ¿qué pasa si Miguel, Esteban y yo y las chicas nos separamos y dejamos a Dios de lado? Nos vamos al mundo. Vamos a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Pero obviamente vamos a perder galardones, vamos a perder premios, vamos a perder un montón de cosas, recompensas y coronas que están aseguradas para vos y para mí si permanecemos fieles, ¿sí? Ahora, eso no significa eso fuera distinto a la entrada, ¿no? Yo la entrada la tengo asegurada. ¿Se entiende, no? Lo que habla acerca de esto, ¿no? El C dice, no has negado mi nombre. Ellos no negaban su nombre. ¿Tuvieron la oportunidad de hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades? Sí. ¿Supo pasar los conflictos y la prueba? Sí, pero no negaron el nombre de Jesucristo. Y si lo podemos poner en... Nosotros no debemos negar el Señor Jesucristo. Vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, nos toca trabajar con quien nos toca trabajar, nosotros... La otra persona tiene que saber que vos y yo somos de Él, Señor, le pertenecemos a Él, ¿sí? No calculó la fuerza humana, sino contó la fuerza divina de su Señor Jesucristo para guardar y ser fieles a sus comisiones. Tenían obediencia a su palabra. Esta iglesia era obediente a su palabra. Algunos creyentes de Filadelfia habían sido tentados para negar el nombre del Señor Jesucristo, pero no cayeron, ¿no? Vos mirá qué fieles fueron. Esta ciudad había sido, mirá esto, esta ciudad había sido cambiada de nombre 3 veces para dar honor a sus distintos benefactores por, ¿no? Ellos, por los fieles. Ellos cambiaron 3 veces de nombre. Asombroso decir que a pesar de todas las cosas, ellos seguían fieles. ¿No? Me encanta ver la iglesia ahí en España, en Cádiz, donde tuvimos en la reunión de matrimonio a Moisés Peinado, y es una iglesia que cumplió este año, en 2020, 50 años. Y él en las predicaciones de su iglesia dice de que, ¿por qué tiene 50 años? Porque hombres y hombres fieles y fieles, ellos permanecían fieles. Dice, ¿somos una iglesia perfecta? No, no somos una iglesia perfecta. ¿Tuvimos un montón de problemas? Tuvimos un montón de problemas. Discutieron entre hermanos, entre ancianos, hubo peleas, disensiones, pero aún así dejaban eso de lado y seguían fieles. Por eso cumplieron 50 años. Y qué triste pensar y ver que iglesias fueron cerradas porque hubo divisiones por intercambio de opinión, intercambio de ideas, de proyectos y demás. Que ojalá que aún así nosotros sigamos fieles. La promesa, con respecto a su testimonio, le da una promesa el Señor Jesús a esta iglesia en una exhortación, no con respecto a su testimonio, con respecto a su protección y con respecto a su venida. La promesa de Jesús, mira esto, y con esto ya vamos concluyendo. Bueno, nos falta la recompensa, pero esto es la promesa, de Jesús que hace con respecto al testimonio de Filadelfia frente a los mentirosos que perseguían a la iglesia, que eran judíos que perseguían, ¿sí? Ellos perseguían a judíos. Entonces, este testimonio frente a estos mentirosos que perseguían en la iglesia, esto es muy curioso, ¿no? Pensar de que los judíos siempre tenían la esperanza que los gentiles se postraran a sus pies y que fueron sometidos, pero aquí la palabra de Dios promete todo lo contrario. Ellos prometen que serían los judíos los que se postrarían ante los creyentes gentiles. ¿Me explico? Vos mirá esto lo que dice, ¿no? En el verso 10, de aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo os he amado, ¿sí? Su promesa, su exhortación, ¿no? Con su testimonio. Es curioso de decir, bueno, tiene una promesa con el testimonio, ¿no? de Filadelfia frente a estas personas que mentían.
terrible. Los judíos, ¿no? O sea, esto es lo que digo de que aquí la palabra de Dios promete todo lo contrario, que serían los judíos que los que se postrarían ante los creyentes gentiles, y después que los judíos rechazaran al Mesías, ¿no? Los judíos seguían creyendo que solo ellos eran el pueblo de Dios, y los únicos que Dios amaba, y esto lo hacía que desprecien a los gentiles, es que Cristo transforma a todos los creyentes, ¿no? Cristo transforma a todos los creyentes en su pueblo amado, como dice ahí, ¿no? Y reconozcan que yo os he amado. Cristo transforma a todos los creyentes en su pueblo amado. Esta promesa anima a la iglesia de Filadelfia a esperar en el momento en el que el Señor esté a favor de su amada iglesia. Y esto es lo que habla acerca del testimonio, ¿no? Y qué bueno poder conservar que nuestro testimonio, poder decir esto de esta promesa que tiene el Señor Jesús. Lo otro con respecto a su protección. Filadelfia era obediente, ¿no? Lo habíamos dicho anteriormente, que eran hombres fieles, que permanecían fieles ante las circunstancias, ante las adversidades, pero ellos eran obedientes, ellos eran pacientes, habían perseverado a pesar de estas dificultades que se le presentaban, y el Señor promete que los guardaría, ¿no? Acá habla de una protección, y qué bueno saber, ¿no? que estamos cubiertos con ese manto, ¿no? Con esa protección divina, que esto te tiene que hacer sentir seguro. En Cristo estoy completos, ¿no? Dice la palabra, en Cristo estoy, ¿cómo se me fue? En Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Eso se me fue. En Cristo estoy, Gálatas 2:20, se me vino a la mente, no sé por qué. Con Cristo tengo esa protección, esa roca, ¿no? En la roca estoy cubierto, ¿no? Entonces el Señor promete que los guardaría y los protegería a la hora de que pasen pruebas, ¿no? Y que afecte a todo. Y en el último, con respecto a su venida, por eso dice así, ¿no? Con respecto a... Acá vemos la exhortación, por eso es promesa y exhortación. Acá vemos podemos tomarlo como una exhortación. Mirá lo que dice, el Señor llama a velar y ser fieles, ¿sí? A velar y ser fieles. Su propósito es animar a los creyentes, a su pueblo, para que estén preparados para el encuentro con Él. Cristo exhorta a cada creyente a mantenerse firme frente a las tentaciones y atracciones del mundo. Jesús exhorta a retener lo que tiene para que nadie tome su corona. La ciudad de Filadelfia fue protegida milagrosamente y dice acá, la ciudad de Filadelfia era por persecución de Trajano, que era el emperador romano, eran protegidos por la destrucción, ¿no? De los maometanos. En el siglo XIV fue protegida por los tártaros, hasta que el día, todo, ¿no? Hasta que hoy encontramos a la Segir, ¿no? Pero todo aún así la ciudad fue protegida por el Señor Jesucristo, ¿no? Y le da como una exhortación, ojo, estén fieles, permanezcan fieles, que vamos a perseverar, van a perseverar. 3:12 dice, por cuanto con el día has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciera yo daré la columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre de nuevo, ¿sí? Y vemos, por último, su recompensa, que nos promete un lugar, ¿no? Y una posición. Le da una recompensa, le da un regalo que a esta iglesia y a vos y a mí, que nos va a prometer un lugar especial para vos y para mí. Y nos va a dar una posición, ¿no? Estos versos que nos enseñan que lo primero que hará el Señor es saber a los fieles una columna en el templo de Dios. Mirá lo que dice 3:12. Al que venciere, lo leí de nuevo,
¿no? Yo daré la columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, ¿no? Esto nos está indicando ¿qué cosa? Una estabilidad y permanencia dentro del santuario de la adoración de Dios. Los creyentes que vencemos, ¿no? Que venciéramos, vamos a ser parte, ¿no? De esto tan importante y sustento, ¿no? De adoración, como nos dice también en Apocalipsis 21, verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso en el templo de ella y en el Cordero. O sea, ahí que está diciendo, de que Él es el sustentador de adoración que tenemos. Entonces, Él permanece, ¿no? Estable y permanece dentro del santuario de la adoración de Dios. Por eso dice, al que venciere yo daré columna en el templo de mi Dios. ¿Sí? Esto es muy, muy importante poder pensar, ¿no? Que el Señor te va a prometer un lugar, una posición, ¿sí? La expresión mi Dios, y esto me encanta, ¿no? Es hermosa la expresión de que denota el hecho de que por la grandeza de Dios que nos pertenece son todas las cosas. Ese Dios nuestro es el que nos dará por su gracia soberana, ¿no? Todo lo que Él promete nos dará. Así como lo hizo con todo, ¿no? Abraham, el padre de la fe, que dará su tierra, y aquí, vete de ahí, de tu tierra, y le dijo que dará una gran descendencia de ahí. Bueno, todas las promesas que prometió Dios, la cumplió. Y esta promesa la va a cumplir también, ¿sí? Así que la ciudad, la Nueva Jerusalén, así vamos a ver nosotros todo esto, ¿no? Como piedras preciosas, ¿no? Como sus puertas de perla, como dice la Biblia. Y me encanta la expresión mi Dios. A mí me encanta. De ser, ¿cómo puede decir que la ciudad de mi Dios, esta va a ser la ciudad de mi Dios y de tu Dios, en el cual creímos, hemos depositado nuestra fe? ¿No? Perdón. Ahora, la otra que nos faltó, nos declara como parte de su posesión. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Escribiré, como dice ahí, la expresión, ¿no? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Tenemos que entender que los creyentes somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 y Gálatas 4:21-31 nos declaran que esta nueva creación pertenece a los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, es propio que todo creyente tenga sobre él el nombre de Dios. ¿Sí? Esto nos recuerda que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían en su mitra la frase santidad a Jehová. Esto lo tengo anotado acá, santidad a Jehová, la cual indicaba el estado en que debían ministrar estos siervos. También podemos pensar la expresión que nos quiera declarar que somos la posesión y la autoría de Dios. Somos suyos eternamente. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que pensar, que somos de Él, le pertenecemos. No somos de Satanás. Que a veces le fallamos. ¿Dios qué quiere? Que no le fallemos más, no, porque fallar le vamos a fallar. Pero Él quiere que nos arrepintamos y que volvamos al camino, nada más. Hemos pecado, hemos fallado, le dimos la espalda a Dios, volvamos al camino. Arrepentite, orá, confesá, pedí perdón al que ofendiste, al que hiciste daño, y seguí en tu camino. Eso no quita nada que ver a lo eterno, a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén, y el lugar y la posición que vamos a tener vos y yo. Eso es aparte, no tiene nada que ver con el transitar diario del creyente, ¿sí? Pero acá Él nos declara como parte de su posesión y nos declara como parte de su comunión eterna, ¿sí? Mirá lo que dice en la parte del 12, ¿no? En la última parte dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre de nuevo, ¿sí? Acá, si leemos Apocalipsis, mira, yo lo voy a leer. Vos seguime en el 13:12, volvelo a leer en tu interior ahí, la última parte del verso 12, que yo te voy a leer Apocalipsis 21:24. Dice así, y las naciones que hubieran sido salvas,
¿no? Las naciones que hubieran sido salvas, andarán la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día. Mirá qué promesa, ¿no? Pues allí no habrá noche. Pensá en esto. Imaginémonos, trasladémonos. Ojalá que podamos vivir muchísimos años más, o que el Señor venga y nos lleve, ¿no? Pero imaginemos y trasladémonos en la Nueva Jerusalén. ¿Estás allá? Mirá lo que dice esta promesa en Apocalipsis 21. Y vos seguime con la lectura, mirá la parte B del 12 como habíamos estudiado. Él dice que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Vos mirá lo que tenemos nosotros. Es impresionante. Que no habrá noche, y no habrá más llanto ni crujir de dientes, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más angustia, porque no habrá más el diablo, lo va a ser atado, arrojado al lago de fuego, y va a ser el tentador, como lo declara la Biblia, ¿sí? En 2 Tesalonicenses 3, que habla del tentador, ese tentador que es el Satanás, no va a existir, entonces va a ser todo perfecto, ¿sí? Todo perfecto. Y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente, mirá, los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabés que vos y yo estamos inscriptos en la vida en el libro de la vida del Cordero? Pero no porque la merecíamos, porque somos winner y porque somos más que todo. No, no. Por el regalo de Dios, por la gracia de Dios cuando llegó a nuestra vida. Entonces, este cumplimiento de esta promesa que hemos leído, nos vamos a alegrar al saber de que el Señor está hablando con esta promesa, y es maravilloso pensar que así como el Señor pondrá su nombre sobre nosotros para que entendamos que somos de su posesión, también es de gran gozo saber que tendremos junto a esto el nombre de nuestra ciudadanía, ¿no? La ciudadanía San Miguel del Monte, la ciudadanía el cielo junto con Dios, la Nueva Jerusalén, la eternidad, porque estoy inscripto en el libro de la vida. Impresionante. En estos versos, como dice, como hemos leído el 21:14, son los cimientos de la ciudad que tendrán el nombre de los apóstoles, ¿sí? Los creyentes somos edificados sobre su fundamento y ellos sobre Cristo. Efesios 2:19 dice, pero nosotros tendremos el nombre de la ciudad sobre nosotros, indicando nuestra ciudadanía celestial. Además de todo esto, se nos promete que tendremos un nombre nuevo, ¿sí? Vos y yo vamos a tener su nombre nuevo, el cual no será revelado hasta hoy. ¿Qué podemos sacar en conclusión de esto? A ver, si uno pudiera analizar y decir, bueno, esta iglesia me hubiese estado ahí junto con ellos, permaneciendo fiel a pesar de las dificultades, de las promesas, ¿sí? Lo que nos debe quedar bien claro de estar en nuestra mente, que todo honor le pertenece a Cristo. Todo lo que hemos hecho, las obras que vos y yo hacemos en esta tierra para Él, ¿no? Son de Él y exclusivo de Él. Lo que hagamos bueno para Él nos va a recompensar. Él nos va a recompensar. Tenemos una seguridad de que vamos a estar por la eternidad, que hoy nos pueda dejar claro eso, ¿no? Que somos coherederos, que tenemos esa ciudadanía, que vamos a entrar en la Nueva Jerusalén, que lo hicimos porque hemos creído y depositado nuestra fe en Él. Pero lo más importante es poder pensar y decir, bueno, tengo todas las herramientas para permanecer fiel. Si no la quiero utilizar o no la sé utilizar, las herramientas, es porque no queremos, no porque no la sepamos, ¿sí? Por eso es fundamental poder decir, bueno, yo me lleno de conocimiento de la Biblia,
soy muy estudioso, soy un erudito, soy una persona que sabe mucho, pero no aplica nada, no refleja nada a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo con el mismo carácter de siempre, porque Él sigue siendo la misma persona impulsiva, quizás falta de perdón, o quizás falta de... Bueno, Él lo que quiere es que nosotros podamos ser como esta iglesia, ¿no? Que no tiene ninguna queja. A mí me encantaría que el Señor no tenga nada contra mí, ¿sí? Y que quizás también lo pueda hacer de vos, poder decir esto, ¿no? De que no tiene nada contra nosotros, y que Él conoce lo que hacemos, como dice en esta iglesia, ¿sí? Así que bueno, es un poco lo que quería compartirle acerca de esta iglesia. Me encanta esta iglesia que no tenga nada y que pueda ser de útil y de bendición, ¿no? Así que bueno, un poco lo que quería compartir. No sé si quieren agregar algo ustedes y qué les pareció, si hay algo que no entendieron o fui muy rápido, porque vi que se me pasaba la hora.